La franquicia puede ser una buena fórmula de internacionalización para una empresa que no desee realizar grandes desembolsos a la hora de implantarse, dado que es el franquiciado quien asume la inversión en infraestructuras o en contratación de personal. Esto no quiere decir que sea una vía sencilla ni exenta de riesgos, pero lo cierto es que las empresas españolas utilizan sin miedo la franquicia como método de expansión internacional. Los hechos lo demuestran. Según el último informe de la Asociación Española de Franquiciadores, 353 marcas españolas están presentes en 140 países a través de casi 22.000 establecimientos. De las claves, oportunidades y riesgos que conlleva la franquicia vamos a hablar con Eduardo Abadía, director ejecutivo de la Asociación Española de Franquiciadores, y Enrique Luque, CEO de Optimism Retail Consulting. Empecemos por lo básico, por si hay empresas que todavía desconocen esta forma de negocio. Eduardo, ¿qué son las franquicias y qué clave supone para ello? Pues las franquicias es una forma de distribución comercial y se basa en tres pilares, ¿no? Un poco la experiencia probada con éxito, la transmisión de esos conocimientos y la formación continua que tiene que dar durante toda la vida de la franquicia al candidato. ¿Y qué implica para una empresa que cree una especie de filial en otro país? ¿Cómo funciona? Bueno, primero hay que ver qué tipo de filial va a buscar, ¿no? No es lo mismo buscar un socio individual para aperturar una sola unidad, como dar los derechos de apertura para todo un país o para una región. Habrá que ver en cada caso cuál es la fórmula y estrategia que se utiliza. Enrique, ¿y por qué surge la franquicia como una buena oportunidad para internacionalizar nuestra empresa? Pues surge por la flexibilidad que puede proponer a nuevos mercados. En un mercado natural donde se ha desarrollado, por ejemplo, en España, una central franquiciadora, la exportación normalmente la está pensando en buscar inversores para, como bien ha dicho Eduardo, pues desarrollarse en ese mercado de destino como franquicia. Pero también hay otros buenos ejemplos de empresas que, no siendo franquicia en España, han utilizado el método de franquicia para posicionarse en mercados internacionales, y lo hacen precisamente porque la franquicia les puede proporcionar una rapidez de implantación muy efectiva, y también la presencia y el uso de marca relacionado con inversores locales lo que le puede dar es una adaptación muy rápida también a ese mercado. Pero decíamos al principio que tampoco está exenta de riesgos. Absolutamente no. La franquicia, cuando se internacionaliza, pues tiene ciertos riesgos parecidos a cuando se está desarrollando en el mercado nacional. ¿Quién va a ser tu socio? Yo creo que eso es una de las claves más importantes y en las que todo el mundo está preocupado, obviamente. El inversor debe ser elegido con unas capacidades que puedan facilitar a la franquicia española implantarse en ese mercado internacional. Oye, Eduardo, ¿y qué fórmulas de franquicia hay ahora mismo que puedan desarrollar las empresas españolas? Porque hay varios tipos, ¿no? Bueno, sí, claro. Dependerá de los sectores y dependerá de las fórmulas, ¿no? Hay veces, como bien decía Enrique, que hay marcas que no franquician en España y que salen fuera y utilizan el sistema para crecer. Hay algunos que buscan una sociedad, que abren una sociedad compartida a nivel de capital durante un tiempo para no dejar en manos de un tercero sin control la imagen y el desarrollo del proyecto. Y luego también hay los mínimos, que son los menos casos, las aperturas individuales en cada país. Es muy difícil mantener esta última, pero depende de la proximidad del país a nuestro país, pues se puede llevar a cabo. Esto en lo que se refiere a llevar un establecimiento a otro país, pero ¿podemos franquiciar otras cosas? ¿El producto o la fabricación del mismo, Enrique? Obviamente la franquicia de producción, distribución, lo que te puede permitir es implantarte en un mercado internacional para hacer la producción y además, pues eso con un socio local que pueda hacer la inversión suficiente para que pueda desarrollar tu saber hacer y tu propiedad intelectual en un mercado internacional. Piensa que, por no poner un ejemplo español, pero fácil de entender, Coca-Cola lo que hace es buscar franquiciados de embotelladoras y pues es una franquicia completamente diferente a las franquicias de retail, por ejemplo. Y en el caso de ser producto o establecimiento, ¿qué pasos previos deberíamos tomar a la hora de llevar nuestra empresa a través de franquicia al exterior? De la misma forma que hacemos un estudio previo cuando internacionalizamos nuestro negocio, en el caso de las franquicias, Eduardo, Enrique, ¿qué hacemos? Yo siempre recomiendo una cosa que es muy sencilla, pero que a veces no se hace y luego trae muchos problemas. Primero, no decir a qué país vas a ir. Eso es lo primero. ¿Por qué? Lo vas a entender rápido. Porque lo primero tienes que tener registrada la marca. Eso es un tema que hoy en día es vital. Tú hoy en día, a nivel de la velocidad que funciona la información, en un programa que pueda haber, una comunicación,
alguien puede saber que tú vas a ir a un determinado país y cuando te llegues te está esperando. Entonces eso puede traer graves problemas y evidentemente problemas muy serios de poder aperturar en ese país o tener que pagar un derecho de recompra de tu propia marca, cosa que es una obviedad. Eso es un tema muy claro. Segundo, yo creo que es fundamental tener una estrategia internacional muy claramente marcada. ¿Por qué? Porque evidentemente te pueden llamar de muchos sitios del mundo, como te decía, uniendo con la pregunta anterior, la contestación anterior, pero si tú no lo tienes pensado abrir, es mejor decir que no. ¿Por qué? Porque no vas a saber cómo distribuir, no vas a saber cómo tratar, y eso también te puede traer muchos problemas. A todos nos gusta abrir en otros países, pero hay que saber perfectamente que va con la línea de la empresa. Y Enrique, ¿qué otros aspectos crees que son importantes en el planteamiento previo? La madurez que pueda tener la franquicia en el mercado español va a facilitar que ese plan internacional se pueda hacer de forma óptima. Si ya hay mucha experiencia en tratar con ese socio en el mercado español franquiciado, el mercado internacional lo puedes plantear de una forma bastante más estructurada. Si tú eres un negocio de hostelería, puedes buscar esos partners que te permiten entrar en contacto rápidamente con esos centros comerciales, tener una logística preparada para tu servicio o producto y realmente implantarte. Sí que es cierto que muchas veces lo mejor es planificarte, pero también es cierto que hemos tenido muchas experiencias en el mercado español de que te vienen a llamar a la puerta, y esas oportunidades a veces sí que se cogen un poco a grandes marchas forzadas y, como bien dice Eduardo, pues al final Una serie de riesgos. Pero aún así hay internacionalización también en esa cierta precipitación. Decíamos, en función del informe de la Asociación Española de Franquiciadores, que son 140 países en los que están presentes las empresas españolas. 140 países son muchos donde elegir, por tanto, el planteamiento sería, oye, ¿a qué país me llevo mi franquicia? Porque hay que señalar, además, que hay empresas españolas franquiciadas en países como Sudán o como Kirguistán. Es decir, ¿cómo acometo la decisión geográfica, de ubicación geográfica? Hombre, yo creo que estos candidatos que tú dices que los has elegido muy selectivamente, vienen no porque te venga un candidato en el momento cero, sino porque ya en tu desarrollo internacional te han ido conociendo, ¿no? Es muy difícil que te venga el primer candidato de Sudán si no tú estás en distintos países del mundo, ¿no? Yo creo que hay dos indicadores muy importantes a la hora de salir a un país, aparte del tema del candidato, que evidentemente ya lo hemos tratado. Es primero saber cómo se va a adaptar tu producto o servicio a una cultura similar a la tuya, y si no es así, ¿qué posibilidades tienes de adaptarla? Que se llama, una palabra muy bonita que yo utilizo mucho, la tropicalización al destino. Tú no puedes imponer a un país tu forma de actuar, porque eso va a chocar frente a otro. Eso es tema muy claro y eso es un tema que hay que tener. Y luego hay que huir de aquello de ir a un país que, porque no hablemos el mismo idioma, no vayamos, porque puede ser más rentable. Yo siempre digo lo mismo, un azafato, un traductor, una traductora se consigue, pero una rentabilidad o una estrategia en un momento determinado no. Y eso es muy fácil de sustituir. Lo que no es fácil sustituir es tener un candidato en una zona, evidentemente, un alto nivel, que pueda hacer que tú abras en ese nivel y te tenga un efecto muy positivo. El idioma se supera. ¿Y qué otros criterios dirías que también podemos aplicar para la selección del país, Enrique? Para la selección del país, bueno, yo recuerdo en la presentación de vuestro informe este año hablabais hasta del Congo, pero es cierto que los primeros países que ves en ese mismo informe que hace la Asociación Española de Franquiciadores son los países vecinos. Lo más natural es que te demanden de un país como Portugal o de Francia. Bueno, Andorra lo vamos a asumir como algo, una expansión más natural. Efectivamente el idioma ayuda, pero yo estoy totalmente de acuerdo que los países grandes, que te exigen prácticamente el mismo esfuerzo que salir a países pequeños, pues es interesante abordarlos en primer lugar. También, si nos ponemos en los zapatos del máster franquiciado potencial que te puede comprar o el socio local, tenemos que ver qué garantías o qué prestigio o qué reputación tiene la franquicia española en esos países de destino. Y obviamente hay mercados en los que se nos ve mucho mejor si vendemos moda, como puede ser México, Latinoamérica, y otros en los que a lo mejor vamos a tenerlo más complicado si vendemos
digitalización dental y nos vamos a Alemania porque la tecnología a lo mejor no está tan bien vista, ¿no? Entonces sí que hay que analizar muy bien qué producto y servicio vendemos a la hora de internacionalizar. Y como estrategia previa, precisamente hemos seleccionado determinados mercados donde creemos que puede ser interesante acometer nuestra expansión a través de franquicia. ¿Y cómo hacemos? ¿De uno en uno o la recomendación es que vayamos a varios países al mismo tiempo, Eduardo? Bueno, normalmente, si fuera la primera vez que sales fuera, seguramente igual tendrías que ir de uno en uno para ver cómo reacciona distinto tipo de países con culturas distintas. De todas formas, el propio análisis que lo haces, si hiciéramos a nivel nacional, te pasa igual. Con el mismo criterio puedes abrir en Madrid que en Lugo, que en Gerona, pues no, porque a veces no es lo mismo. Pues imagínate llevarlo a otros países, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser muy prudente en esto, hay que tener muy claro cómo vas a distribuirlo, cuántas regiones vas a hacer. Por ejemplo, mi buen amigo Enrique ha hablado de México, es que solo la capital tiene 21 millones de habitantes, 21 millones de habitantes, con lo cual un español que quiera ir allí, normalmente la fórmula que utiliza es el máster franquicia por regiones. Bueno, pues seguramente igual hay que empezar una región que en el caso de que no funcione muy bien, no tenga un impacto mediático muy grande, porque al final la imagen de marca se estropea o se deteriora, y que en un momento determinado, en caso positivo, lo puedas extrapolar al resto de regiones, ¿no? Yo creo que es un tema estratégico y que evidentemente es un poco de echarle el pulso a cada país. Ya que has mencionado, Eduardo, estrategia nacional, te pregunto, Enrique, ¿debemos utilizar la misma estrategia que hemos utilizado en España para crecer en otras regiones, pues de una manera similar para nuestra expansión internacional, o son estrategias o deben ser estrategias completamente diferentes? Lo normal es que si una empresa ha conseguido el éxito en España a través de un desarrollo en franquicia, apueste por la franquicia para mercados internacionales. Hay dos cosas que importan y una de ellas es que el tamaño de la propia empresa pues, te ayuda a exportar. Es decir, no es lo mismo tener pocas franquicias que muchas franquicias, ya tienes una experiencia y un bagaje en el que probablemente has utilizado la fórmula de máster franquicia o área developer en el mercado nacional y eso te da experiencia ya para salir fuera y poder hacer una negociación con éxito con esas herramientas. Existen otras estrategias que es directamente hacer una implantación propia en ese mercado y a partir de ahí hacer el desarrollo en el mercado internacional. Un mercado tan lejano como China, hay una buena experiencia de una multinacional española que se llama Simón, que para nada ha sido una empresa franquiciadora en el mercado nacional, pero ve esa oportunidad, esa estrategia en ese mercado, monta una central de franquicia y abre más de 1.500 franquicias en el mercado chino, pues analizando el mercado, dándose cuenta que se vende a través del retail y teniendo mucho éxito. Habéis hablado ya en alguna ocasión de máster franquicia, ahora vamos a hablar de los tipos y de la fórmula más adecuada para las empresas, pero antes, por datos, en España actualmente hay, si no me equivoco, 1.130 franquicias de carácter nacional, hemos dicho que hay 353 que están en mercados internacionales, esto viene a representar un 30% aproximadamente del total. Eduardo, ¿el resto de las empresas que no están en mercados internacionales, por qué no están? ¿Porque no saben cómo hacerlo o porque creen que su producto no tendría buena acogida en el mercado internacional? Bueno, yo no creo que haya solo una sola causa, ¿no? Yo creo que lo primero es que primero para franquiciar tienes que estar preparado para el mercado nacional. Si ahora lo hacemos y te contesto directamente a tu pregunta, imagínate para afuera, ¿no? Es decir, yo creo que tienes que tener una capacidad de poder responder. No se puede ir a un país a ver qué pasa, porque si no luego pasa lo que pasa, nunca mejor dicho. Yo creo que ten en cuenta que vas a ir a un país X donde hay competencia, donde vas a tener que trabajar con la competencia, que vas a tener que adaptar los productos y los servicios, con lo cual tienes que estar muy preparado. No hay muchas marcas. Para mí es una satisfacción que hablar que el 30% de las marcas españolas están fuera, pero yo creo que es un nivel muy alto, ¿no? Es un nivel muy alto. Otra cosa es que nos gustaría que fuera el 100%, ¿no? Eso, bueno, no sé si algún día lo veremos nosotros o seguramente se acerque a esos datos, pero yo creo que es muy importante el tener no solo ya un concepto probado, una capacidad financiera. Ten en cuenta que hay que saber hay que conocer primero al socio, porque sí, estamos hablando en teoría en papeles del socio, pero el papel lo soporta todo. Hay que ver cómo se comporta el socio, cómo se adapta, qué número de aperturas va a hacer, cómo las va a hacer. Entonces, todo ese tipo lleva un tiempo, lleva una adaptación, lleva una tropicalización y hay que tener colchón financiero para poder aguantar. Hay muchas empresas que no lo pueden hacer. Aquellas que no piensen, porque estamos hablando de internacionalización y esto hace unos años
podría tener más peso. Hoy en día la palabra internacionalización va perdiendo fuerza, ¿no? Porque es un poco el mercado global, ¿no? Que tanto lo hablamos, es decir, nosotros estamos saliendo fuera, pero ten en cuenta que aunque tú no salgas, te van a venir gente de fuera y van a luchar contra ti, comercialmente hablando, con lo cual, una de dos, o das el paso adelante o te haces una alianza estratégica, que puede ser absorción, compra, adhesión a otras cadenas, para poder luchar contra la competencia, que es muy dura. Ya habéis dejado caer aspectos de carácter jurídico, como por ejemplo la protección de la marca, y también aspectos de carácter financiero, que efectivamente la franquicia, quizás frente a otro tipo de proyectos internacionales, supone una carga menos pesada en el capítulo financiero, pero tiene carga en definitiva. ¿Cuáles son, a vuestro juicio, Enrique, aspectos tanto jurídicos como financieros que deben contemplar las empresas que quieren franquiciar en el exterior? Bueno, si partimos de una franquicia que se ha desarrollado en el mercado español y quiere salir fuera, lo primero yo creo que tiene que valorar es cuánto valgo para implantarme en el mercado internacional y que sea rentable para un potencial inversor extranjero. Ahí existe pues un trabajo y un estudio importante en relación a si puedo vender franquicias de la misma manera en el mercado español y en el mercado internacional. Es decir, estamos hablando de dos análisis, uno que es el de consumidor final, que me tiene que funcionar sí o sí el modelo de negocio en el mercado destino, y otro es el del franquicia. Mi franquiciado ¿puede comprarme en Francia igual que me está comprando en España, sí o no? El paso más elevado, que es el del máster franquiciado, al máster franquiciado probablemente le tendré que exigir, si es un acuerdo de máster franquicia, un canon inicial. Y tendré que valorar cuál es mi saber hacer, pues todo el potencial de propiedad intelectual que le voy a transmitir, para que él pues entienda que tiene una oportunidad de negocio si adquiere ese saber hacer y puede desarrollarse en ese mercado. Por tanto, es complejo, es decir, yo estoy de acuerdo con Eduardo que internacionalizar es complicado, es difícil, tiene grandes riesgos, y otro riesgo que te puedo mencionar en el tema jurídico es que tienes que ir buscando un mercado con seguridad jurídica. Si el mercado tiene experiencia y es maduro en franquicia, pues mucho mejor. Eso, pues las asociaciones nacionales pues te pueden informar de qué cantidad de franquiciadores hay en ese mercado y por tanto te puedes hacer una idea de qué posibilidades hay de no tener problemas si tienes que ir a una corte de justicia, por ejemplo. Y bueno, pues jurídicamente tu producto también tiene que funcionar. Un ejemplo, si nosotros importásemos una franquicia de éxito chilena que se llama Farmacias Ahumada, pues nos encontraríamos lógicamente que jurídicamente no podemos ponerla en marcha en el mercado español porque las farmacias no se pueden franquiciar, pero en cambio si exportamos un modelo de negocio en el mercado internacional tenemos que ver si funciona o no funciona y si es posible y si es viable jurídicamente también. Eduardo, ¿qué otros aspectos crees que debemos tener en cuenta, los financieros que comentabas antes? Bueno, sobre todo yo creo que tiene que haber una estrategia financiera de cuántas aperturas va a haber, porque a partir de ahí, y el plazo, normalmente estamos hablando siempre de un caso máster franquicia, el canon, que lo ha dicho él, normalmente es un canon alto, con lo cual tenemos que tener un plazo de amortización del canon que para la sociedad del máster franquicia sea razonable. Y luego, a su vez, ver el timing y la velocidad de crecimiento por año, ¿no? Normalmente te hacen una obligación de aperturas de 3 o 4 años, con lo cual, lógicamente, pues vas a tener que tener un payback de la inversión prácticamente a 4 o 5 años, ¿no? Ten en cuenta que luego el canon de entrada para un máster es altísimo, normalmente, y eso hay que amortizarlo, ¿no? Porque si no, ya me contarás tú, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso lo ha dicho Enrique perfectamente, es decir, está la parte financiera, está la parte de seguridad jurídica, yo quería incidir y que es muy importante y que realmente pues, son de los temas que más puede tener en cuenta a cualquier empresa a la hora de internacionalizar. Vamos con la máster franquicia. Como es la que más habéis mencionado, no sé si es la fórmula que más suelen escoger las empresas españolas. Para los desconocedores de esa fórmula, ¿qué es la máster franquicia y qué supone para esa empresa? Y sobre todo también, ¿cómo encontramos a ese máster franquiciado, a la máster franquicia ideal, el perfecto para nuestra empresa? A ver, Eduardo. Bueno, no sé si vamos a tener tiempo para contestar a tanta pregunta tan incisiva, ¿no? Bueno, yo creo que el máster franquicia tiene dos formas, ¿no? Por decirlo muy rápido para tus oyentes y tus televidentes. El tema del máster franquicia, por un lado, es la venta de los derechos de la marca para un país determinado. Esta marca puede estar, depende del país, puede estar dividida en áreas, con lo cual puede haber 10 máster franquicias en un país, 3, 2 o 1, ¿no? En primer lugar, normalmente lo más cómodo, digo lo más rápido, es firmar con un máster franquicia. Pero ¿cuál es el riesgo? Yo te digo,
a favor y en contra. ¿Cuál es el riesgo? Que si tú no valoras bien el máster franquicia y solo tienes uno, el problema que tienes es que, como no funcione la relación mercantil, vas a tener que salir del país o vas a tener que volver con uno nuevo, con el deterioro que la marca tiene. Con lo cual yo siempre recomiendo, por eso el tema del colchón financiero, es que haya una sociedad en un momento determinado compartida a un 51, un 49%, o sea, dependerá de cada caso, para que cuando tú dejes una marca, por lo menos tengas una tutoría sobre ella durante un tiempo, para ver si esa relación mercantil con este socio funciona. Y a partir de ahí pues ya irás vendiendo parte del accionariado, con lo cual tú al final abandonarás. Eso es la fórmula más típica del máster franquicia. Por un lado, más rápida, más riesgo. Y evidentemente, teniendo muy claro cuántos vas a tener que hacer en cada país. Es una fórmula muy adecuada, ir probando, ir conociéndoos a través de esa sociedad conjunta para luego ya, cuando se genere esa confianza, darle vía libre para el desarrollo. Absolutamente, porque ten en cuenta que si además es un efecto que tiene efectos en España y en cualquier lado, es decir, tú cuando tienes un problema con una unidad, y eso los medios de comunicación lo tienen claro, cuando hay una unidad que tiene un problema, a veces se generaliza, ¿no? Es que la franquicia X ha fallado. Oiga, ¿pero cuántas unidades tiene? 500. Bueno, pues habrá fallado en una, no ha fallado el sistema, ¿no? Ha podido fallar por muchas razones y no es el caso hoy, pero evidentemente la imagen negativa de una mala relación mercantil con una marca arrastra al conjunto de la marca, ¿no? Y eso es peligroso. Enrique, el socio perfecto, claro que existe, pero lo difícil es encontrarlo. En este caso, ¿cómo damos con este máster franquiciado al que hacía referencia Eduardo, que le vamos conociendo y que es el que nos va, en definitiva, a cuidar nuestra marca y nuestra reputación en el país de destino? La dificultad en algunos sectores es importante y también depende del mercado de destino que encontremos. Hay mercados que son muy transparentes en quién puede ser tu inversor potencial, porque si vas a un mercado en el que realmente la concentración de esa expertise que estás buscando y esa capacidad económica, pues prácticamente tiene un listado de nombres y apellidos, es muy fácil. Es un trabajo que tienes que hacer, el ir a buscar precisamente ese nicho de mercado donde sabes que puede estar tu máster franquiciado. Un ejemplo, si soy una empresa textil, puedo ir a buscar un operador de varias marcas textiles, por ejemplo, en los países árabes, ¿no? Que cubra varias zonas y entonces, bueno, pues puedo ser una de las marcas que puede desarrollar en esos estupendos centros comerciales que hay en esos países de destino. Restauración, pues quizás se puede ir a buscar el mayor grupo de hostelería que son franquiciados en un mercado determinado y puedo ofrecerle la posibilidad de adquirir mi máster por mi diferenciación y porque puede ser un éxito en ese mercado. Sé que tiene experiencia, sé que tiene capacidad de expansión, que conoce los centros comerciales y que podemos tener éxito con él. Existen otras franquicias que son más difíciles de vender dependiendo porque el mercado no nos da información y probablemente el máster franquiciado a lo mejor en España es más difícil encontrarlo que en México, por ejemplo, ¿no? Pero dentro de esa posibilidad yo creo que tanto ICEX como la Asociación Española de Franquiciadores lo tienen claro. Hay ferias muy importantes a nivel internacional, en Europa, Feria de París, que Eduardo siempre va, ¿verdad? En México, en Brasil, bueno, él tiene varias experiencias que yo creo que puede contar muchas cosas y es importante estar en esos medios especializados en franquicia. Por tanto, Eduardo, no es ninguna mala idea asistir a una feria para informarse, ver otros modelos, ver otros ejemplos. Sí, bueno, es un formato que los franquiciadores lo han utilizado durante los últimos 30 o 35 años. Nosotros empezamos con el Instituto de Comercio Exterior a sacar marcas españolas fuera, hacíamos un poco de Sherpa, íbamos algunos años primero para ver el mercado antes de que el propio franquiciador aterrizara, ¿no? Como ejemplo te voy a decir que la primera misión fue el año 96 a Santiago de Chile y no hemos vuelto a ir. Eso no significa que vamos a ir todos los años, es decir, allí en aquel momento parece que la franquicia española no tenía cabida, sobre todo era la cabeza americana, la franquicia americana es la que más tenía y que el sistema no ha calado, ¿no? Por eso no todos los países tienen el mismo calado. Luego fuimos por Latinoamérica, estuvimos en Estados Unidos incluso, fuimos atrevidos para ir a Estados Unidos y luego hemos ido creo que lo ha dicho antes Enrique, a una feria que para mí en estos momentos es la número 1, que es Francia, ¿no? Con más de 450 expositores, más de 35.000 visitantes, donde realmente el inversor va a ver lo que es la tienda real de lo que sería su negocio
en el caso de adherirse a la misma, ¿no? Hay muy pocas ferias que se puedan permitir eso. Primero, es muy cara, lógicamente, como no puede ser de otra manera, pero realmente es como si te fueras a sacar tu tienda y llevártela a tu casa, ¿no? O a tu país, ¿no? Y eso es muy importante. No todas las ferias tienen el mismo portfolio, no todo el mundo tiene los mismos expositores, pero evidentemente dependerá cada mercado. Por ejemplo, otro mercado que nosotros llevamos también viendo 20 años es México. Empezamos con 4 en el año 90 y creo que fue el año 98 por primera vez, y hemos llegado a llegar hasta 20 marcas, ¿no? Pero bueno, es una feria que no tiene nada que ver con París, ni por ello, ¿no? Es decir, tiene una filosofía de perfil distinto, el inversor, el visitante, el número de expositores. Luego también está una que realmente hay que reconocer que es muy potente, pero que en España tiene problemas, que es como la de Brasil. Brasil tiene una feria también espectacular en Sao Paulo, hemos ido muchos años, pero tenemos mucha dificultad. Estamos hablando, lo decía antes Enrique, a nivel jurídico, tenemos mucha dificultad para poder entrar las marcas españolas, sobre todo temas jurídicos, temas de imposición. Entonces no es tan fácil, ¿no? Y como evidentemente no te lo permiten, pues dificultan más y hace que los franquiciadores adopten otros tipos de mercados, ¿no? Has hablado de un concepto que es el de la tropicalización, ¿no? La cultura es fundamental a la hora de desarrollar un negocio y muchas de las franquicias representan una cultura muy propia de nuestro país. Y cuando llegan a otro destino, pues quizás tenga que hacer un replanteamiento porque la cultura, tanto local como empresarial, es absolutamente diferente. ¿Cómo podemos acometer esa tropicalización de la que hablas? Bueno, la tropicalización la has definido perfectamente, que es la adaptación de tu producto o servicio al mercado, ¿no? Te voy a poner 2 ejemplos que yo creo que ilustran mucho, ¿no? No voy a decir nombres porque lógicamente se conocen, ¿no? Pero ha habido marcas americanas que han venido aquí del sector de restauración y que se han pegado con una pared de cemento armado, ¿no? ¿Por qué? Porque para que veas lo que es la importancia de la cultura, ¿no? Aquí la cultura de comer, pues no sé, pues pizza, pasta y tal, y que lo único que puedas hacer es beber agua o Coca-Cola, pues es complicado, porque la cultura del español no va con eso, ¿no? Hasta que no se dieron cuenta de eso, tampoco hace falta que des whisky, pero sí una cervecita, ¿no? Aunque sea sin alcohol, porque si no al final, pues, al final el consumidor final no va, ¿no? Entonces puede ser muy importante en tu país, pero si no te adaptas a este mercado es complicado. Otro ejemplo que es muy simpático, pero que fue significativo, fue de churros, ¿no? Es decir, nosotros que somos los líderes de los churros en el mundo, nos viene una empresa venezolana con un gran presidente de una marca que también voy a intentar no decirla, pero que es muy buen amigo mío, y me dice: Eduardo, vamos a ir a España con los churros. Y yo, pues bueno, vamos a ver cómo vienes. Claro, salió escaldado, ¿no? Porque claro, nosotros tenemos la cultura del churro, imagínate, y no voy a hacer propaganda del churro, pero es una realidad del periódico, un poquito con aceite, en fin, que no es que sea higiénicamente lo mejor, pero es lo que el español consume, ¿no? Él nos traía un churro pues casi como pues de una... Muy sofisticado. No, el churro buenísimo, maravilloso, pero como las tiendas era como si fuera una tienda de Loewe o de Colonia de alto nivel, ¿no? Entonces, claro, ¿quién va a pagar ese churro a ese precio? Entonces, claro, evidentemente, algo que es muy bueno en su país, algo que tiene mucha calidad, al final dejó España y se fue a Miami. Y es un hombre absolutamente exitoso, ¿no? Por eso te quiero decir que no incluso por el hecho de haber triunfado en su país, si no te sabes adaptar al país de destino, pues cierras. Enrique, en ese sentido, mucha empresa española basa su negocio en algo que culturalmente es adecuado para los ciudadanos españoles, pero que quizás no sea comprendido del todo en un país de destino. Es a la inversa, nos contaba Eduardo un par de ejemplos y la empresa española franquiciada tiene que hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. De los grupos o de los sectores que más franquician, por ejemplo, moda necesita una adaptación en tallas, necesita una adaptación en temporada y en colores, sobre todo si cambiamos de hemisferio, ¿no? El empresario español franquiciador lo que debe plantearse son 2 cosas. Primero, el máster franquiciado no está tan sometido jurídicamente, si me permitís la expresión, como el máster franquiciado, donde el entente tiene que ser más flexible porque también el máster franquiciado se está preguntando si ese modelo que importa, que está convencido que puede ser un éxito, es un éxito tal cual o necesita modificaciones. Dentro de esa conversación y esa adaptación yo creo que está un poco la clave del éxito, la información del local en relación a la franquiciadora española tiene que ser muy fluida y tiene que encajar lo suficiente como para que esa adaptación tenga éxito. En el caso de máster franquiciado que adquiera un producto de hostelería, pues obviamente también los gustos
son diferentes en cada sitio. En el caso de servicio y producto, pues prácticamente tenemos la misma dificultad. Pero lo que está claro es que la visión del empresario español que sale a mercados internacionales tiene que ser una visión de flexibilidad y de adaptación a ese mercado. Y con respecto a las 22.000 o casi 22.000 locales que hay de empresas españolas por todo el mundo, la pregunta que muchos se harían sería, oye, ¿cuántos locales abro en un país? ¿Esa decisión o esa estrategia la tomo yo desde la base en España? ¿La toma el máster franquiciado a lo largo de un año, a lo largo de 5 años? ¿Cómo se planifica la estrategia de apertura de local? Bueno, yo creo que eso, creo que lo hemos nombrado al comienzo, creo que tiene que ver de una estrategia de crecimiento internacional muy pausada y muy estudiada. Seguramente si hay un máster franquicial que lo tiene que abrir es él, pero por eso mismo que hablábamos del nivel de aperturas que hemos dicho anteriormente y que viene reflejado en el contrato de máster franquicia, podrá hablar de en cuánto tiempo lo puedes hacer. No es cuestión de abrir por abrir, sino que realmente hacer un análisis pormenorizado de lo que es el país, cómo está la competencia y de qué manera se va a abrir. También es verdad que en esta tropicalización que hablamos, por ejemplo, te pongo el ejemplo de los locales de metros, ¿no? Igual en España tiene un metraje medio de 200 o 150 metros o de 150, igual tienes que ir a un formato más pequeño, con lo cual el nivel de aperturas va a ser mayor, pero no significa que vas a abrir del mismo tamaño que ellas, o al revés. En España puede tener un formato, igual buscas corners, que se llaman pequeñas áreas, y que evidentemente el crecimiento va a ser mucho más rápido. Entonces habrá que ver en cada caso y estudiarlo en cada caso. Yo no creo que no haya una regla general, sino que en cada caso hay que estudiarlo. Sí que es verdad que cuando sale por primera vez el número de tiendas en el mercado de destino, yo creo que si la audiencia franquiciadora yo creo que puede entender esto perfectamente. En el momento de valorar la máster franquicia estás valorando, como bien ha comentado Eduardo también, cuál va a ser mi implantación en ese mercado. Entonces, desde un punto de vista comercial, el primer número es un número sensato de análisis de mercado, pero es un número comercial, en el que el franquiciador español intenta abrir al máximo en ese mercado y el máster franquiciado ve que esa es la forma de bajar el canon inicial, ¿no? Contado esto, realmente los mínimos tienen que venir fijados por la capacidad que tiene el mercado en absorber ese modelo de negocio. Obviamente hay una fase inicial que, igual que la ha sufrido el franquiciador español, la tiene que sufrir el máster franquiciado, que es esa apertura propia en el mercado para experimentar, para ver cómo adapto este modelo a mi país de destino, y ese pilotaje dará pie a una expansión pues de éxito en ese mercado. Pero las cosas efectivamente tienen que ser pausadas, llegando a unos objetivos también de crecimiento y con esa perspectiva de crecimiento constante que tiene siempre la franquicia desde su creación. Oye, nos está escuchando alguien, seguro que se está sintiendo atraído por esta fórmula, pero no sabría cuál es el primer paso que debería dar para empezar, por lo menos a explorar a ver si es su fórmula de éxito. ¿Cuál sería vuestra recomendación, Eduardo, Enrique, para ese primer paso hacia la internacionalización a través de la franquicia? Bueno, seguramente te va a dar una opinión institucional, ¿no? Que al final es lo que... Pero bueno, basada en la experiencia de 30 años, ¿no? Yo creo que al final es información. Yo creo que no hay una compra por impulso cuando tú te unes a una franquicia. Es un proyecto empresarial donde tú vas a tener que meter un dinero, donde, como tú bien dicho anteriormente, no está garantizado el éxito al 100%, y donde alguno mete el dinero y el capital de muchos años y de la familia, con lo cual no es como comprarse un jersey y unos zapatos que si no te gustan los arrinconas, pero no te hipotecan a tu vida y a ello. Con lo cual, lo primero, estar informado. Estar informado de, bueno, pues de los riesgos, de los no riesgos, de las ventajas, de los inconvenientes, porque hay casos, y no sé, hoy no nos dará tiempo, pero hay casos de que uno está durante un tiempo determinado con una marca y a los 6 meses piensa que ya es el Ronaldo del fútbol, ¿no? Entonces, claro, o el Messi, no quiero hacer ningún tipo de diferenciación con distintos... Entonces, claro, no, tú tienes que seguir unas pautas del propio franquiciador, y si no, no te adhieras, ¿no? Y luego otro tema que yo siempre digo, y aquí tengo a mi colega aquí, Enrique, que seguro que estamos de acuerdo, es un poco la lectura pormenorizada del contrato, ¿no? El contrato es un contrato mercantil, no necesita tener 500 hojas como tienen los contratos americanos, pero sí que debe resumir las principales características del tema y saber cómo actuar. Y a partir de ahí, firmar o no. Y si has firmado,
desde luego guardarlo en el cajón y ponerte a trabajar, ¿no? No se puede estar todos los días sacando el contrato para ver lo que dice el contrato respecto a cada caso, porque si no vas a perder un tiempo que puede ser muy importante. También una recomendación es acercarse a su asociación de franquiciadores. No estaría mal que lo hubiera dicho yo, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente es información y es formación, son las dos cosas. Y la formación también se adquiere con las publicaciones que intenta dar la asociación, por ejemplo, española, en relación con la transparencia jurídica, de mercado, etc. Proyecto internacional que yo defino con mis clientes va enfocado a buscar esa transparencia dentro de un mercado que es complicado porque no siempre es fácil encontrar información. Y esa información la sueles encontrar en medios de comunicación, muchos especializados en economía, la sueles encontrar también dentro del propio mundo de la franquicia, franquiciadores que están operando, etcétera, y también, por supuesto, en las asociaciones. De lo que se trata es que, o por decirlo de otra manera, si yo soy franquiciador y quiero ir a un mercado, ojalá ese mercado tenga conocimiento de franquicia, que se adquiere a través de información y de formación en academias, en universidades, etc. Cuanto más formado esté ese país, más éxito puedo tener yo en el desarrollo de la franquicia. Pues Eduardo Abadía, director ejecutivo de la Asociación Española de Franquiciadores, y Enrique Luque, CEO de Optimism Retail Consulting, gracias a ambos por habernos dado las claves, las oportunidades, por supuesto los riesgos que hay para internacionalizar a través de la franquicia. Lo dicho, gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta cuando queráis.